Empezamos, Virginia. ¿Sí? Bueno, pues buenos días, gracias por su presencia. Como saben, acabamos de mantener una primera reunión que ya les anticipo que ha sido muy productiva para nuestro país. Una reunión que además anticipa la reunión que mantendremos el próximo lunes con las grandes distribuidoras de la alimentación en nuestro país y con las asociaciones de consumidores y usuarios. En la primera reunión que mantuvimos hoy les hemos planteado la necesidad de abordar, como venimos diciéndoles, el principal problema que tiene nuestro país en este momento, que es la inflación y el impacto que la misma está teniendo en la vida de las familias, singularmente a través de la cesta de la compra. En este sentido, el planteamiento que hemos hecho es la necesidad de que las grandes distribuidoras lleguen a un acuerdo entre ellas para ser capaces de contribuir a través de sus márgenes empresariales, tienen capacidad para ello, con nuestro país y, por tanto, facilitar una cesta de la compra que sea asequible y de calidad para las familias de nuestro país. Una cesta de la compra que tiene que tener mirada propia y debe de extenderse a través de estos meses en los que las familias se reincorporan pues al tiempo escolar, a los coles de nuestros hijos e hijas y también más allá de las Navidades en nuestro país. Y esto es muy importante porque estamos en un momento delicado para las familias españolas. Les hemos pedido que esa cesta de la compra tenga algunas características. Por supuesto, la variedad, pero que incorpore también productos frescos y proteínas. Estamos hablando de la necesidad de que incorporen pescado, carne, huevos, fruta y hortalizas. Y además garantizando que sea de calidad. Después el ministro Garzón explicará las propuestas que ha formulado. Una de las características de esta cesta y de los márgenes empresariales es que de ninguna manera puede ser esta oferta a costa de los productores de nuestro país, tal y como exige además la Ley de Cadena Alimentaria. Esto es a costa de la contribución que hacen o deben de hacer las empresas que tienen capacidad para ello. El esfuerzo se lo pedimos a las grandes distribuidoras y no al pequeño comercio que no tiene capacidad de realizar lo que hoy les hemos pedido. Les hemos instado también a que esta cesta sea variada, es decir, que vaya rotando cada semana para que las familias puedan desplegar, ¿no?, una dieta que sea rica, que sea sana y, por supuesto, que sea variada. Y también les hemos pedido que hagan una cesta específica para las familias que tengan alguna de sus personas que sean celíacas, de gran importancia, como les vengo diciendo, por el incremento que estos productos están teniendo y que son a veces imposibles de soportar para las mismas. En este sentido, este fue un poco el contexto de la reunión. He de decirles que que van a estudiar las 5 propuestas que les hemos formulado. Insisto en que es a costa de los márgenes empresariales de las grandes distribuidoras, no a costa de los productores de nuestro país y no a costa o no pudiendo hacerlo, como somos muy conscientes, el pequeño comercio, al que, por cierto, aprovecho para decirles que debemos de acudir al comercio de proximidad de nuestros barrios y de las zonas en las que vivamos. Pero somos conscientes de que son los pequeños y no tienen capacidad para hacer lo que hoy les hemos pedido. Yo lo dejo aquí para que el ministro Garzón explique bien la parte que tiene muchísimo interés, que tiene que ver no tanto con la cantidad, sino cuanto con la calidad de los productos que se oferten en esa cesta de la compra. Muchas gracias. Buenos días o buenas tardes ya. Como dice la vicepresidenta, uno de los objetivos fundamentales del Gobierno en este momento es, como no puede ser de otra manera,
proteger el poder adquisitivo de las familias trabajadoras, un poder adquisitivo que se está viendo amenazado por la inflación que estamos sufriendo en las últimas semanas y en los últimos meses, y por lo tanto la propuesta de la vicepresidenta es una propuesta dirigida a las grandes empresas distribuidoras que tienen la capacidad de hacer un esfuerzo adicional para proteger el poder adquisitivo de las familias, facilitando y permitiendo que exista una cesta de consumo que permita obtener bienes básicos a precios asequibles. Evidentemente, esto forma parte de las ofertas comerciales que cada empresa distribuidora puede llevar a cabo. Y está claro, al mismo tiempo, que la propuesta que hemos conocido en la reunión de hoy expresa y refleja que es posible hacerlo. Es decir, expresa y refleja que es posible tener una cesta de consumo básica de una serie de productos con sus precios congelados hasta al menos después de Navidades. Y esto es un alivio para gran parte de las familias trabajadoras de este país. Asimismo, y como decía la vicepresidenta, este Gobierno tiene otras líneas de trabajo en el ámbito de la alimentación y en el ámbito de mi departamento que refieren a la alimentación saludable. Por eso, en la preocupación continuada que tenemos desde nuestro departamento y de este Gobierno por mejorar la calidad de la alimentación y conscientes de que cuanta más dificultades económicas hay, se suele tender a una alimentación de peor calidad con también perjuicios en términos sanitarios, especialmente para los sectores más vulnerables y especialmente para la población infantil, las recomendaciones que hacemos también a estas distribuidoras es que esa cesta de consumo permita una alimentación saludable. A esos efectos hemos solicitado a la Agencia de Seguridad Alimentaria y Nutrición un informe para que establezca qué tipo de dieta equilibrada puede ser oportuna para que sirva de guía, si así lo refieren, las empresas distribuidoras a la hora de hacer sus ofertas comerciales. Porque creo, personalmente y políticamente, que el ejemplo que hoy hemos visto en esta reunión debe servir para que otras empresas distribuidoras asuman un esfuerzo y proporcionen también unas ofertas comerciales que permitan moderar los precios de las cestas de consumo de las familias trabajadoras en este momento. Y en esa es la línea en la que seguiremos trabajando, naturalmente ayudando a proteger el poder adquisitivo de las familias españolas. ¿Cómo han visto la calidad de la cesta de la compra que ha ofrecido Carrefour? No sé si es una pregunta para la vicepresidenta o para el ministro de Consumo. ¿Qué se compromete Carrefour a estudiar de las propuestas que desde el Gobierno han llevado a cabo? También la preocupación del pequeño comercio, preocupado porque esta posible limitación de los precios pueda afectarles a ellos mucho más que a las grandes superficies. Y también quería preguntarle por las palabras de la ministra de Defensa, de Margarita Robles, que esta mañana ha dicho que este movimiento, estos pasos que están dando en el sentido de limitar los precios de los alimentos, es algo que no le corresponde a la vicepresidenta segunda, a usted. Entonces, no sé si tiene algún tipo de valoración al respecto. Gracias. Gracias por la pregunta. En primer lugar, nosotros no hacemos valoraciones de propuestas comerciales. Lo que les he referido son los 5 aspectos que el ministro Garzón y yo misma les hemos planteado, que tienen que ver con una cesta de la compra, con precios limitados, congelados, con un plazo para que las familias puedan volver a la escuela, que somos conscientes que es de máxima preocupación, y además sortear las Navidades. 3, que sea una cesta que contenga productos frescos, proteínas, pescado, carne y huevos, y además que sea variada, que vaya rotando cada semana, y además con esta nueva realidad que abran otra cesta a las familias con personas que tengan algún celíaco en su casa, y también respetando el que no puede ser a costa de los productores españoles. Esto es lo que les hemos propuesto, y estas 5 medidas es lo que van a estudiar por parte de la empresa, ¿no? Y creo que es el criterio que debemos de seguir en la reunión que tengamos el lunes, escuchando también al resto de las partes.
En relación al pequeño comercio, insisto, es que somos conscientes que el pequeño comercio no puede hacer este esfuerzo. Y lo dice alguien que acude y es usuaria del pequeño comercio. Y vuelvo a decirlo, las personas deben de comprar en sus barrios, en los comercios locales, de proximidad, con productos de temporada, en definitiva, con la línea que está siguiendo el ministro Garzón de Consumo. Insisto, productos de temporada, de cercanía y comercio local, pero somos conscientes que no tienen márgenes para poder hacer esta oferta. Por eso, sabiendo, como les vengo diciendo desde hace tiempo, que hay márgenes empresariales en las grandes distribuidoras para hacer este esfuerzo, pues que se comprometan en un momento de gran excepcionalidad con nuestro país y sí contribuyan a facilitar una cesta que sea asequible para las familias. La última pregunta. Yo creo que el bolsillo de los españoles compete a todo el Gobierno de España. No sé si por la calidad o algo. No. Hola, por aquí, vicepresidenta. Por aquí. Perdón. Lucía Ruiz, de la agencia EFE-Agro. Como acaba de decir que el precio de la cesta de la compra compete a todo el Gobierno, no sé si a la reunión que van a mantener el lunes precisamente con las grandes distribuidoras y las diferentes asociaciones de consumidores, ¿va a asistir algún miembro del equipo del ministro Planas, que tiene competencia en cadena alimentaria? Y si ha hablado personalmente con él sobre esta propuesta que están lanzando hoy ya una empresa concreta y el lunes, entiendo, al resto de los dos últimos eslabones de la cadena. Doy por reproducida la pregunta. El bolsillo de los españoles, formando parte del área económica del Gobierno, compete, créame, a todo el Gobierno. Y además, como saben, con el presidente del Gobierno a la cabeza, que es quien dirige el Gobierno de España. Claudia García, de Aragón. Sí, de Aragón Televisión. Le quería preguntar, ¿la cesta de la compra va a incluir también productos de higiene íntima o solo se va a basar en alimentos? Y también quería preguntar que si se ha reiterado que no va a ser a costa de la cadena de producción de los españoles, si el Ejecutivo va a exigir que sean productos nacionales o, al fin y al cabo, se van a ver perjudicados los españoles también por eso. Le agradezco mucho esta pregunta. Ayer mismo en esta sala, algunos de sus compañeros y compañeras estaban, he instado a esta realidad. Desde luego, primero, los productores y productoras españolas no pueden costear esta cesta de la compra y, por tanto, respeto absoluto. Les hemos dado estos días los precios en los que los productores valencianos venden las naranjas a 15 céntimos y llegan y las compramos en el supermercado a 1,40, con un incremento del 575%. Puedo seguir así con los ajos, con las lechugas. Por tanto, no es a costa de los productores españoles. Hay que respetar la ley de cadena alimentaria. Dos, nosotros no definimos qué productos tienen que ser. Lo que le hemos dicho es que hemos de garantizar una cesta que sea sana, de calidad, equilibrada, como en la línea de lo que señalaba el ministro Garzón. Y no sé si me preguntaba algo más. No vamos a entrar en la clave es la alimentación, que este es el principal problema. Yo creo que quizás el ministro pueda explicar un poco más, ¿no?, los problemas que tenemos hoy en día en este sentido. Por tanto, preservar absolutamente el hecho de un derecho fundamental y que las familias puedan realizar comidas salubles todos los días y que nuestros hijos e hijas puedan tener calidad. Este es un poco el objetivo. Sí, simplemente remarcar que, como decía la vicepresidenta, se trata de ofertas comerciales privadas en las que nosotros no hacemos ningún tipo de valoración. Nosotros les hacemos una invitación a que cumplan una serie de características, como ha descrito la vicepresidenta, y al mismo tiempo, dentro de la preocupación de la línea de trabajo de este Gobierno que he citado antes, como es la lucha contra la obesidad infantil, sabemos que cuando hay dificultades económicas, por ejemplo, las familias españolas con menos recursos tienen el doble de tasa de obesidad infantil que las familias con más recursos.
Esto quiere decir que tenemos que sortear, además, el problema de la calidad de las cestas de consumo. Por eso estamos trabajando en insistir y en recomendar a todas las distribuidoras que, en la medida de sus posibilidades y sus capacidades, sean capaces de ofrecer una cesta de consumo que esté dentro de los rangos de alimentación saludable. Luego son, naturalmente, dentro del ejercicio de sus competencias, esas empresas distribuidoras las que contemplan hasta dónde llegará el esfuerzo y contemplan los componentes específicos de sus cestas. Buenos días, Pablo Ramos de Televisión Española. Hablaban de plantear un acuerdo a las grandes distribuidoras. Quería preguntarles qué margen tienen estas para negarse o qué ocurriría en ese caso. Bueno, gracias, Pablo, por la pregunta. Como saben, en esta casa practicamos el diálogo social y la negociación permanente y facilitamos acuerdos, que es un poco de lo que se trata, ¿no? Yo creo que bueno, lo que lanzamos es esta voluntad de acuerdo en un momento de absoluta excepcionalidad por mor de la inflación y sabiendo que son las grandes las que tienen márgenes empresariales para poder realizarlo. En este sentido, yo no voy a valorar cómo lo van a recibir ellas y sí que el lunes, cuando nos reunamos, haremos valoraciones como hoy lo estamos haciendo. Nunca lo hago, soy absolutamente discreta, nunca cuento lo que se trata en las reuniones más que lo que está absolutamente consensuado, como estamos haciendo hoy, y veremos el lunes cuál es el resultado, ¿no?, de la reunión. Hola, vicepresidenta, ministro. Abundando en la pregunta de mi compañero, ya veremos cómo va la reunión, pero si no hay acuerdo, ¿podría plantearse la limitación de precios? Es algo de lo que está en el debate público con la energía, está en el debate público con los alquileres. ¿Se tiene que empezar a hablar también de ello en la alimentación si la patronal no accede de primeras a reducir esos precios? Nunca hablo de futuribles. Los periodistas y las periodistas que me siguen con normalidad saben, me conocen bien, no hablo de futuribles y estoy convencida que las empresas españolas, las grandes distribuidoras, son conscientes del enorme problema que tenemos y, desde luego, seguramente van a contribuir en un momento de excepcionalidad en nuestro país. Nunca hablo de futuribles, esta es la casa del diálogo social y dejemos que se produzca la reunión, también que el sector se organice, me consta que están teniendo reuniones y esto es lo importante. Para esto vale la cosa pública y para esto vale, como siempre he dicho, bueno, algo de lo que no se hablaba mucho y es que el diálogo social funciona, el diálogo funciona en general y las empresas y los sindicatos, siempre lo digo, siempre han estado a la altura. Estoy segura que lo van a estar una vez más, ¿no?, porque es un problema gravísimo en nuestro país. Sí, muchas gracias. Yo quería saber si se les ha acercado alguna otra gran distribuidora, ya hay prevista alguna otra reunión individual antes del lunes. Respecto al pequeño comercio, también ha habido un tuit de Pablo Echenique alertando, ¿no?, del daño que esto le puede hacer. No sé, no me ha quedado claro si hay algún tipo de plan o se barajan algún tipo de ayuda, cómo se podría intentar suavizar el golpe para esta parte de la cadena. Y, por último, no me ha quedado claro, yo había entendido del ejemplo francés que era casi al final un acuerdo con cada una de las grandes superficies. Esta idea de un acuerdo común, no sé cómo se articularía, los problemas de competencia que pueda tener. Gracias. Bueno, en primer lugar, yo creo que ustedes conocen la entrevista que he dado a un medio de comunicación, el diario.es, y he dicho con claridad qué es lo que íbamos a hacer. Y lo que íbamos a hacer era propiciar un acuerdo entre las grandes distribuidoras, todas ellas. Y esto, lo vuelvo a decir, usted estaba ayer, en el derecho decimos, donde hay papeles, las barbas se callan, hay un documento que es un vídeo en el que lo digo con claridad, por tanto, y usted estaba ayer, lo vuelvo a decir, un acuerdo entre las grandes distribuidoras. Y he escuchado ayer también a la secretaria general de Podemos sobre esta cuestión y esta medida. Sí, ¿qué tal, ministra? Hola, ¿cómo está? ¿Será algún tipo de control para que efectivamente no lo paguen los productores españoles? ¿Cómo se asegurarán de que no lo paguen los productores españoles? Sin lugar a dudas, esto sí que no es objeto de mi competencia, pero somos claros. Como usted me conoce y me sigue, aquí tenemos una gran institución que se llama Inspección de Trabajo que, créanme, vigila y controla y cumple con el principio de legalidad.
el Gobierno de España va a garantizar que se cumpla con la legalidad y con la ley de cadena alimentaria. Muy bien, muchas gracias. Gracias. Gracias.